una nueva entrega de producciones documentales Artear. Para su ciclo, La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios del hombre y la naturaleza. Hoy presentamos el río más ancho del mundo, que Sebastián Gaboto llamara de la Plata, vio nacer en sus márgenes las incipientes nacionalidades de Argentina y Uruguay, desde la matriz original de una conquista clave en el pasado común de las dos orillas. En la margen derecha, el puerto de Buenos Aires creció trabajosamente desde el primitivo muelle hasta adquirir su dimensión definitiva con las obras de Puerto Nuevo desarrolladas entre 1925 y 1926. Por esta puerta marítima, miles de uruguayos llegan a la Argentina y miles de argentinos cruzan hacia la otra orilla, donde los vaivenes de la historia llevaron a la formación de la República Oriental del Uruguay, cuyos 176.215 kilómetros cuadrados de territorio se encuentran enclavados como una cuña entre sus dos grandes vecinos, la República Federativa de Brasil y la República Argentina. Las tierras de la actual ciudad de Colonia vieron llegar a los primeros blancos con el español Juan Díaz de Solís, que halló la muerte en ellas. Pero fue un portugués, Manuel Lobo, quien la fundara en 1680. A partir de ese momento, batallas militares y batallas diplomáticas se libraron por la posesión del territorio. Allí comenzó la historia y hacia ella nos dirigimos. Modernos catamaranes construidos en Australia cubren las 110 millas entre Buenos Aires y Montevideo en menos de 3 horas. Los orígenes del viaje se remontan a la primera mitad del siglo pasado, cuando, de acuerdo con lo narrado por José Antonio Wilde en su libro Buenos Aires desde 70 años atrás, alrededor de 1825 había 3 paquetes, buquecitos de vela, que hacían la carrera entre Buenos Aires y Montevideo, las goletas Pepa, Dolores y Mosca, a los que se agregaron más tarde la Flor del Río, Ninfa y otros. El pasaje costaba 16 pesos y podía hacerse en 14 o 16 horas, si el viento era favorable, pero a veces duraba muchos días. A muchos años ya de aquellas primitivas goletas, 4 motores que accionan 4 turbinas de agua permiten alcanzar a estas embarcaciones 42 nudos de velocidad en su punto máximo para acercar cada vez más las dos orillas. Una realización de Producciones Documentales de Canal 13, Buenos Aires, Argentina. Hoy presentamos Al Este del Uruguay. A finales del siglo XIX, 3 firmas navieras se disputaban la plaza del Río de la Plata.
la empresa de Domingo Giuliani, la Platense Flotilla Company Limited y las mensajerías fluviales del Plata. Pero hacia 1900, las tres empresas habían sido compradas por Nicolás Mianovich, inmigrante croata nacido en Doli el 21 de enero de 1846. Su empresa naviera evolucionó desde un humilde servicio de remolcadores hasta contar en 1916, año en que Mianovich se retiraba de la empresa, con 324 unidades, entre vapores de pasajeros, buques de carga y embarcaciones menores. El 24 de junio de 1929, a los 83 años de edad, moría Nicolás Mianovich. El lujo y el confort de alguno de sus barcos no volvieron a repetirse, porque sin duda, con él desapareció también una época. Aquel famoso servicio de la carrera Montevideo-Buenos Aires siguió funcionando, y en esa larga historia, los naufragios fueron marcando fechas trágicas, como la madrugada del 11 de julio de 1963, cuando el Ciudad de Asunción terminaba sus días en las aguas del Río de la Plata. Colonia, nacida a orillas del río, conserva en su casco antiguo la edificación y el trazado que sucesivamente le dieron portugueses y españoles. Las calles, pavimentadas con piedras de cuño y desagüe central, carecen de veredas, limitando construcciones con techos de tejas y gruesos muros de piedra. 8 meses después de la primera ocupación portuguesa, tropas enviadas desde Buenos Aires recuperaron la colonia para la corona española, pero hasta 1777, cuando el Tratado de San Ildefonso la entregaría definitivamente a España, la población vivió bajo uno y otro dominio. Un cuadro de la época muestra la plaza de armas en el último período portugués, cuyo mejor gobierno fue el de Antonio Pedro de Vasconcelos, quien durante 27 años incentivó el desarrollo de la primitiva ciudad, objetivo de tantas luchas. Una heroína local, Joana Galvão, se destacaría en la batalla de agosto de 1680, cuando el fundador, Manuel Lobo, fue tomado prisionero y trasladado a Buenos Aires, donde murió 3 años después. Mudo testigo de aquel cruento pasado, la puerta y el foso de lo que fuera el recinto amurallado limitan por el este el área antigua, donde las huellas de los viejos conflictos, barridos por el viento de la historia, se han transformado en blanco del interés turístico que visita la ciudad. Argentinos y uruguayos han desarrollado intereses en las dos orillas y fue a 4 kilómetros de Colonia donde la empresa de Nicolás Mianovich decidiera la instalación de un complejo turístico único en su época, el Real de San Carlos, que incluía Plaza de Toros, Frontón y Hotel Casino. Inaugurada en 1910, la Plaza de Toros funcionó hasta 1912, año en que fue clausurada por el gobierno de José Batlle y Ordóñez. Y así, pasado y presente se mezclan en la aventura que iniciamos por la tierra uruguaya. Locución: Ernesto Fried. Investigación y relatos: Marta Diana. Editor: Jorge Sanders. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile.
137 metros sobre el nivel de la bahía de Montevideo, los cañones de la fortaleza que ordenó construir Francisco Javier de Elío en 1809 contemplan la ciudad donde solamente la puerta de la antigua ciudadela recuerda que la actual Plaza de la Independencia ocupa el espacio que antes le perteneciera. Foso, muro y cañones desaparecieron en 1877 con una demolición. Ahora las ventanas de los edificios convergen su mirada en la estatua del general José Artigas, rodeada por 4 fuentes y 33 palmeras que evocan a los 33 orientales de la gesta uruguaya. Siguiendo el destino de otros libertadores americanos, Artigas murió en el destierro el 23 de septiembre de 1850. 5 años después, los restos de quien tanto luchara por la independencia en el Río de la Plata volvieron al Uruguay. Montevideo, que concentra casi la mitad de la población uruguaya, se originó en 1724, cuando el gobernador Bruno Mauricio Zavala comenzó la construcción de fortificaciones destinadas a rechazar los avances portugueses. Lo que hoy se llama Ciudad Vieja muestra una deteriorada arquitectura colonial, donde los conventillos concentraron a los habitantes de escasos recursos y a gran parte de la comunidad negra. En 1743 llegó el primer cargamento de esclavos provenientes de Guinea, comercio que, a pesar de la libertad de vientres otorgada en 1813, se extendió hasta 1842. En la llamada Guerra Grande se decretó la libertad de los varones útiles para la lucha, pero el resto debió esperar hasta 1853, cuando se declaró libres a los menores de color y a la trata, acto de piratería. Organizada en naciones y cofradías, la comunidad negra adoptó la costumbre de celebrar danzas colectivas, de las que perduran el candombe y los tamboriles. Actualmente, negros y mestizos no superan el 10% de la población, y según un estudio de los investigadores Renzo Pi Ugarte y Daniel Vidart, los canales de ascenso social han sido el fútbol, el boxeo y la actividad escénica, encontrándose pocos casos en la vida política, el ejército, el clero y las profesiones universitarias. En 1734, y dentro del continuo estado de beligerancia entre portugueses y españoles, el alférez Esteban del Castillo, al mando de una partida de dragones, se enfrentó con fuerzas portuguesas en la Sierra de San Miguel, y para resguardar su posición, levantó un fuerte hecho de tepes, que fue abandonado cuando cesaron las hostilidades. 3 años después, la región fue ocupada nuevamente por milicias portuguesas, y el brigadier José da Silva Páez inauguró el nuevo fuerte el 17 de octubre de 1734. A mediados del siglo XVIII, la estructura fue modificada según el sistema de fortificación llamado Vauban y pasó a tener 4 baluartes. En 1763, durante la campaña del gobernador Pedro de Ceballos contra los portugueses, el fuerte pasó a poder de los españoles, que se ocuparon de refaccionarlo, pero al perder sus funciones específicas, fue quedando en ruinas. Finalmente, el historiador Horacio Arredondo y los generales Campos y Valdomir se ocuparon de restaurarlo en 1928, siguiendo los planos que se conservaban. A 2 kilómetros del Océano Atlántico, otra antigua fortaleza, la de Santa Teresa, destaca su mole en el paisaje. Iniciada por el coronel portugués Osorio Gómez Freire de Andrade, marqués de Bobadilla, fue reconquistada el 29 de enero de 1828
por las fuerzas del general Leonardo Olivera. Actualmente forma parte de un parque nacional concebido por Horacio Arredondo en 1931. En la misma región que viera tanta sangre derramada por continuos enfrentamientos militares, reina ahora una paz idílica. Durante varias horas caminamos explorando las áreas deprimidas asociadas a la Laguna Merín, en el este del país, para acercarnos a uno de los puntos donde excavaciones arqueológicas iniciadas en 1986 han descubierto unos 400 yacimientos dispersos en una superficie de casi 5.000 kilómetros cuadrados. Juan, ¿lograste medir ahí o no? ¿Lograste medir ahí o todavía no? Entonces, 4,45. Los materiales hallados están constituidos básicamente por instrumentos líticos, restos óseos de fauna destinada a alimentación, cerámica y enterramientos humanos. En los hallazgos funerarios se han exhumado restos de más de 10 individuos que responden a distintas modalidades y en algunos casos incluyen más de un sujeto. Estas evidencias, unidas a otros elementos, plantean la necesidad de revisar la interpretación de los modelos vigentes en el área. La investigación arqueológica que estamos desarrollando en este lugar, que la gente ha denominado Cueva del Diablo, encierra testimonios del pasado prehistórico de esta región, donde diferentes grupos humanos a lo largo de los milenios ha ocupado este sitio y ha sido el centro de la explotación de los recursos de una vasta zona de humedales de esta región. Tenemos diferentes fechados que nos están mostrando cómo a través del tiempo la Cueva del Diablo fue un lugar privilegiado de asentamiento para diferentes grupos humanos de la región. En el ámbito del Río de la Plata, la arqueología guarda aún muchos secretos. Y el día que estén develados, la historia habrá encontrado la claridad y la coherencia necesarias. Nos preparamos para navegar por los bañados de rocha, conocidos como los humedales, zona de características únicas en el mundo que constituye el ecosistema más importante del Uruguay. Su exploración nos permitirá tomar contacto directo con la realidad de una región cuya conservación importa para el equilibrio ecológico mundial. El ámbito de los humedales está constituido por una intrincada red de ríos, esteros y lagunas que comunican entre sí. La región ha sido incluida por la UNESCO a través del programa MAB, El Hombre y la Biosfera, dentro de la Red Internacional de Reservas, cuya conservación y estudio se consideran prioritarios. El Estado uruguayo, por su parte, ratificó en 1984 el Convenio de Ramsar, dedicado a la protección de los ecosistemas, y en el mismo año, el Convenio Internacional de Bonn estableció el estatus de protegidas para las aves migratorias que tienen en los humedales uno de sus puntos de reunión. El equilibrio del lugar se ve amenazado por los arrozales, ya que después de 2 o 3 cosechas, el terreno alterado por el cultivo, canales de drenaje y bombas de irrigación debe dejarse en barbecho durante 8 o 10 años, invadiendo a continuación otra zona donde el ciclo vuelve a repetirse. El nutriero Julio Silvera revisa sus trampas. Las nutrias constituyen una riqueza faunística cuya explotación implica otro problema ecológico a resolver:
Avanzando penosamente por el humedal, documentamos la tarea que reporta unas 10 nutrias diarias. El sistema de caza se basa en trampas tipo cepo que se ocultan en la vegetación y, tal como lo advierten las entidades conservacionistas, tienen el problema de no distinguir entre machos, hembras y animales jóvenes. Las nutrias, que pertenecen a la familia de las martas y comadrejas, son de hábitos anfibios, excelentes nadadoras y excepcionalmente prolíficas, ya que una hembra desde los 6 meses comienza a parir de 5 a 12 crías por vez. Aunque existe un periodo legal de caza, hay cuatreros que cazan todo el año. Su actividad, que no respeta a los animales pequeños, unida a la alteración que sufre el humedal, han hecho disminuir el número de nutrias. Silvera encuentra a una hembra apresada y, cumpliendo con las normas de caza que se ha impuesto para preservar, la libera. Esta vez el animal se ha salvado, pero no todos hacen lo mismo. Los humedales actúan como receptores y almacenadores del agua de lluvia, amortizando el efecto de las inundaciones. Sus plantas acuáticas filtran distintos tipos de contaminantes, habiéndose experimentado la utilidad del camalote para purificar aguas servidas. Nosotros pudimos comprobar que, desgraciadamente, esa propiedad no alcanza a las sanguijuelas. Los nutrieros ganan unos $5 por piel, de acuerdo con el tamaño y calidad del pelo. Pero en los últimos años, por alteración del ámbito, cazadores clandestinos y merma de animales, su rentabilidad ha caído en forma alarmante, lo que a su vez incide sobre las exportaciones del rubro. Sin duda, lo más importante para el futuro de la explotación y la subsistencia de las familias involucradas es el criterio con que el trabajo se realice, dilema eterno planteado entre el hombre y el medio ambiente que, en este fin de siglo, reviste características alarmantes. ¿Cómo se caza? ¿Cómo se puede hacer una caza racionalizada? Y es soltando las hembras preñadas, no sacrificando chicos, pichones chicos, armando lejos de los hábitats, porque la nutria forma su grupo entre una madre que durante el año, entre sus nietos y sus hijos, supera los 100. Entonces forman un grupo, y ese grupo sale todo por el mismo camino. Entonces, si nosotros metemos las trampas al lado del pajonal, donde está el hábitat, posiblemente agarramos los pichones, porque son los más inconscientes y son los que salen primero a comer, porque tienen más hambre. Las nutrias más veteranas salen más lejos, se desplazan más lejos, no pueden, entonces de esa forma uno conociendo y dejando lugares donde prácticamente no cazo, porque no me arrimo tampoco, así, delimito territorios donde ando yo y donde los animales se sienten seguros también. Ellos también comparten nuestro planeta. La palmera butiá o Butiá capitata es una especie típica de Brasil y Uruguay, que alcanza de 3 a 5 metros de altura, cuyo tronco, frutos, semillas, hojas y jugo de cogollos
pueden destinarse a distintos usos, siendo el más común el consumo de su fruto al natural o en productos como el butiá de caña y la miel de butiá. El fruto, conocido como coquito, es una drupa carnosa de color amarillo anaranjado, cuyo sabor dulce y agradable la hacen muy apetecible. Hallazgos arqueológicos han demostrado que el fruto de las palmeras integró la dieta de los primitivos habitantes de la zona, habituados actualmente a consumir también las semillas, que tienen gran valor proteico, directamente o elaborando el llamado café de coca. La miel de butiá se obtiene hirviendo los coquitos con agua y azúcar hasta obtener un jarabe espeso y cristalino. Más tarde, lo que no se destine a consumo familiar será vendido en comercios y en puestos que los productores arman a un costado del camino. Dejamos atrás la serena belleza del palmar para seguir descubriendo la gente y la tierra uruguayas. Navegando en la laguna de Castillos, espejo de agua de 10.000 hectáreas que desagua en el océano Atlántico por el arroyo Balizas, nos acercamos a un bosque de ombúes, rareza natural del lugar. Considerado por algunos botánicos hierba gigante y por otros árbol, el ombú, cuyo nombre científico es Phytolacca dioica, crece naturalmente en Brasil meridional, Paraguay, Uruguay y noreste de la Argentina. La copa, que puede alcanzar 15 metros de altura y 20 metros de diámetro, parece justificar el nombre de bella sombra con que se lo conoce en España, especialmente en Andalucía, donde se ha adaptado perfectamente. La base del tronco, que se une con la parte superior de las raíces, formando una especie de pedestal, suele ser hueca, sirviendo de madriguera natural a especies como los hurones, mamíferos carnívoros del género de las comadrejas, que desde el norte de África fueron importados a Europa y América para combatir ratas y plagas de conejos. El ombú produce varios anillos leñosos por año, formando una especie de hojaldre donde se alternan capas leñosas con otras blandas. Esta rama tiene unos 70 años de edad, pero en el bosque hay ejemplares que llegan a los 500 años. Utilizado en la fabricación de jabón por su contenido de saponinas y potasa, también se emplea en la medicina popular como purgante, preparando un té con sus partes tiernas. Fructifica en verano y hacia el otoño el suelo se cubre con sus frutos, que son bayas carnosas, comprimidas y amarillentas, de sabor desagradable. La franja costera de Rocha cuenta con un rosario de pueblitos cuyos habitantes se dedican a la pesca artesanal. Punta Diablo, montículo rocoso que avanza 500 metros dentro del océano, es uno de ellos. Unas pocas casas diseminadas en la costa barrida por el viento hablan de una existencia sufrida, alejada de todo confort y sujeta a los vaivenes de lo que se obtenga en el mar. El trabajo diario, marcado por las distintas tareas de la pesca, se desarrolla en grupos donde hombres y mujeres trabajan a la par.
La actividad pesquera en Uruguay, que comenzó a incrementarse en el segundo quinquenio de los años 70, se exporta casi en su totalidad. 86 embarcaciones de flota industrial y 796 de flota artesanal se dedican casi exclusivamente a la captura de merluza, corvina y pescadilla. La pesquería de mariscos encuentra por su parte un ámbito ideal en el arroyo Balizas, nombre que al parecer recibiera durante la colonia por las boyas que los marinos dejaban para señalar agua dulce. Por este arroyo la laguna de Castillos conecta con el Atlántico, donde con las corrientes provenientes de la costa brasileña al este, llegan los camarones a desovar. Cuando la barra del Balizas está abierta, las larvas ingresan al arroyo y la laguna, donde permanecen hasta completar su desarrollo. Hay un mochuelo que es una maíz corvina. Bueno, acá casi todo es camarón. Y hay cangrejos, hay varias clases de bichos. Los camarones son crustáceos que llegan a los 5 u 8 centímetros de largo y generalmente son casi transparentes. Como otros crustáceos, los camarones tienen un ciclo evolutivo en el que pasan por distintas etapas o mudas. Este crecimiento lento y discontinuo comienza con el desove y a partir de ese momento, según las características de cada especie, llevará más o menos tiempo hasta lograr su desarrollo. Y mientras este ciclo natural sigue su curso en el fondo del arroyo, cuando llega la noche, brillan en la superficie los faroles encendidos para atraerlos hacia las redes. Para tu destino, marca el desove tu sino en un calvario de redes. En la dura e incierta vida de los pescadores, atada a los ciclos biológicos de la fauna íctica, se producen etapas de picos angustiosos, donde la subsistencia en juego, que plantea necesidades imperiosas, choca contra las leyes inexorables de la naturaleza. Si se insiste en explotar, se agotan las reservas. Si no se pesca, se cae en la miseria. Subsistencia, depredación, ecología, falta de planes. Los factores se superponen y complican el cuadro general de una actividad que, como otras, se encuentra con los escollos de un futuro para el que muchos no están preparados. Y tal vez por eso, con la impotencia y la resignación de una vida que solo sabe del esfuerzo continuo para ganar el sustento, los pescadores continúan aferrados a lo único que conocen, su trabajo. Con el comienzo de cada temporada, las esperanzas se renuevan y los planes vuelven a surgir, pero las zafras camaroneras ya no son lo que eran, tampoco la pesca. El resto es solo incertidumbre. Y extensa playa que se extiende entre Cabo Castillos y Cabo Polonio es conocida con el nombre de Playa de la Calavera.
Sin camino que la comunique con la Ruta 10, tiene un difícil acceso, posible únicamente para ciertos vehículos o a pie. El lugar, que se mantiene agreste y solitario, es un verdadero oasis de tranquilidad que en los últimos años ha empezado a contar con algunos paradores. Entre las soleadas casas de la costa que miran incansablemente al océano, se destaca la silueta inconfundible de un faro de 26 metros de altura. Su torre circular, construida en 1881 y electrificada en 1961, alberga el radiofaro Cabo Polonio. El nombre de Cabo Polonio proviene al parecer del naufragio que alrededor de 1700 protagonizara un barco de ese nombre proveniente de Cádiz. El cabo es un promontorio rocoso que, visto desde el mar, aparece como una colina en forma de pico truncado de unos 40 metros de altura. Al oeste, la costa forma una ensenada que ofrece alguna protección contra los vientos implacables que, al barrer la superficie, actúan sobre las dunas móviles del lugar. Las dunas del Cabo Polonio, que alcanzan de 4 a 5 metros de altura, cambian de forma y se desplazan según la orientación del viento, dando al paisaje un aspecto singular. El fenómeno relacionado con la arena seca produce una sensación de absoluta soledad que hace parecer muy lejana la presencia de los pescadores que en la costa cumplen los ritos de su labor. Playa, bote, remos, redes. El ámbito y los elementos se repiten incansablemente en todos los mares del mundo y desde las primeras civilizaciones. En cada salida, la misma incertidumbre y el mismo riesgo. El mar, que es amigo cuando entrega su alimento, puede ser también un enemigo peligroso, pero de todos modos se sale y se seguirá saliendo, aún en un bote que apenas se para del agua. Lo que la pesca deja se aprovecha para realizar artesanías, mientras una nueva generación crece en esta playa de La Paloma. La red entrega rayas, peces de cuerpo y cabeza aplanados cuyas anchas aletas pectorales, unidas al resto del cuerpo, forman una estructura romboidal. Las rayas, que habitualmente descansan sobre el fondo, pueden alcanzar gran dimensión, y fue su visión lo que seguramente inspiró un antiguo relato que las describe como un diablo marino, cuyo tamaño era tal que podía engullir fácilmente un hombre. Más modestos que en la leyenda, los ejemplares comunes no superan los 50 centímetros, y aunque su carne es comestible, no es muy buscada en el mercado. Hay excepciones, claro. El fin de la jornada aleja al pescador y su perro por unas horas de la playa. Mañana habrá que volver, pero mañana es otro día. En La Paloma, los barcos pesqueros continúan su trabajo infatigable. En marzo de 1991, una nueva línea se abrió con la captura comercial del caracol negro Adelomelon brasiliano. Los caracoles, que son moluscos, constituyen unas 45.000 especies y representan el grupo invertebrado más numeroso del planeta. Su característica esencial, un repliegue cutáneo llamado manto, segrega en muchas de las especies una concha que sirve de refugio protector al cuerpo, que es blando, no segmentado y de simetría bilateral.
La mayoría de las barcas que practican esta pesquería no superan los 1000 kilogramos promedio de tonelaje de registro bruto y operan en el área del puerto de La Paloma, Balizas y Cabo Polonio. La actividad presenta indicios de un comienzo de sobreexplotación, advirtiéndose una disminución en la talla promedio de los ejemplares capturados. En 1994, los precios de la tonelada al pescador oscilaron entre $300 con descarte y $240 sin descarte, es decir, sin eliminar los ejemplares chicos. La única parte que se extrae del caracol es el pie, que se prepara en latas para ser exportado hacia Japón, Taiwán, Hong Kong, España y Estados Unidos. El caracol negro ha sustituido en el mercado internacional al abalón y al loco chileno, cuya captura está prohibida por 10 años y su precio en los mercados de consumo oscila entre los 8 y 10 mil dólares por tonelada. En la costa rochense, la pesquería artesanal de tiburón, destinado generalmente a charque, originó el aprovechamiento de las aletas que, secadas al aire, son adquiridas por acopiadores que las exportan a países de Oriente, donde son muy apreciadas. Aunque los consumidores pagan un precio muy elevado por la famosa sopa de aleta de tiburón, de efectos presuntamente afrodisíacos, el pescador, que trabaja y se arriesga para obtenerlo, cobra solamente $20 por kilo de aleta. En nuestro contacto con la tierra uruguaya, hemos sido reconfortados por la nobleza y la hospitalidad de este pueblo hermano, que desde los inicios ha luchado por mantener un perfil propio, defendiendo su inquebrantable voluntad de independencia, y en el trabajo, esfuerzo y tesón de cada uno, pueden reconocerse fácilmente aquellas palabras de Artigas, comentando el éxodo del pueblo que lo seguía. Cada día miro con admiración sus rasgos singulares de heroicidad y constancia. Me he vestido con lampos de luna y con redes de junco y totora, y he pescado tesoros de aurora que navegan entre mis lagunas. He corrido los valles en las sierras, he bebido del sol su fulgor y he encontrado la luz del amor.